de la armadura de Dios. Todos lo hemos leído alguna vez y lo he llamado una guerra inevitable. Y como podéis ver está un número 1 ahí porque realmente no sé cuánto de esto voy a poder cubrir hoy. Entonces quiero reservarlo también, no quiero vulnerar el tiempo que vamos a estar aquí, quiero ser respetuoso con ello, pero tampoco sentir la presión del tiempo sobre mí y quisiera hablar de esto. Creo que es un tiempo de poder hablar de esto porque la idea es que el cristianismo tiene más que ver con una guerra que con conceptos espirituales o almáticos o emocionales. Es algo en lo que es necesario enrolarse, militar y activarse. Y de eso se trata en este tiempo de confinamientos y de tiempo de retirarnos y de recluirnos es fácil dar pasos atrás y descubrir que uno está bien, protegido por ciertos muros. Y la lucha espiritual es una lucha real, es una lucha auténtica y la Iglesia de Jesucristo está enrolada en una batalla en la que estamos, queramos o no, y cuanto más conscientes seamos de esto, mejor. Así que de esto quisiera hablar brevemente y vamos a proceder a leer directamente el pasaje en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20. Y voy a pedir que nos pongamos en pie, por favor, para leerlo. Después nos sentamos y meditamos en la palabra del Señor y ya permanecemos sentados hasta el final del culto. Pero para leer la palabra del Señor, pongámonos en pie, Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20. Esta es la parte final de la carta a los Efesios. Pablo está ya entrando en la zona de salutación. Hay una parte en la que todas las cartas de Pablo tienen parte teológica, de enseñanza, pero luego hay una parte práctica en la que les habla de deberes cristianos y lo que deben hacer, las cosas que deben poner en práctica. Y llegando aquí al final, y antes de saludar a algunos, particularmente Efesios 6, del 10 en adelante, dice Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Amén. Del 10 al 20, hasta aquí la palabra del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Al leerla, Señor, nos concentramos en ella y queremos meditar en ella y pedimos tu asistencia gloriosa, Señor, que tu Espíritu Santo nos cubra, nos ilumine, nos ayude. Unge mis labios, Señor. Quita cualquier idea que no sea tuya para la congregación, para la gente, para las personas, para nosotros, Señor. Y pon tus palabras y pon en nuestro corazón y en nuestros oídos, siembra la semilla de tu palabra, de modo que salgamos de este lugar alimentados, bendecidos y motivados, Señor, por tu palabra y por tu Espíritu Santo, que la hace viva en nosotros. Que así sea en esta mañana, Señor, y complementando el tiempo de adoración que hemos tenido, tu palabra nos ministre y podamos darte respuestas a ti también. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Me encanta el último corito que hemos cantado, corito nuevo. Hay una fuente que fluye y que fluye y que fluye. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Si en Jesús hay salvación. ¿Dónde está el poder del enemigo sobre mí si yo tengo a Cristo? ¡Wow! Que Pablo pueda decir esto y que podamos decirlo nosotros como iglesia. ¿Dónde? Por su Espíritu de luz hoy levantamos a Jesús.
Qué milagro tan grande, qué verdad tan grande y qué tesoro tan grande en vasos de barro. Eso sí, en vasos de barro. ¿Qué somos tú y yo? Tú y yo somos el barro vulnerable, el barro que se rompe fácil, el barro que se moja y se reblandece y a veces no es ni mucho menos tan valioso como el tesoro que contiene. Y por eso necesitamos ser constantemente moldeados, recordados por la palabra del Señor, limpiados. En esta mañana quiero mostraros mi bosquejo. Y no sé siquiera bien a dónde voy a llegar, pero estos son los 3 puntos que quiero compartir. Una guerra inevitable. Este es el título del mensaje hoy. En segundo lugar, quiero hablar de nuestro enemigo, el enemigo. Y en tercer lugar, de nuestras armas. A ver dónde llegamos con esto, pero quiero comenzar. Una guerra inevitable. Quiero empezar hablando de esta realidad. Lo que acabamos de leer es algo que Pablo le dice a la iglesia de los Efesios y que nos está diciendo a nosotros. Hay gente que se enreda en conceptos. Hay gente que cuando hablamos de cristianismo piensa le da mucho valor a ciertas afirmaciones o ideas, pero para nada valora la realidad de lo que vivimos cada día. Y yo creo que necesitamos centrarnos mucho en el tiempo que estamos viviendo, en el día a día que vivimos. Cristianismo no es algo de nuestra mente solo, que tenemos o un convencimiento, es algo que tiene que mostrarse en la realidad. El domingo pasado yo hablaba de que el siglo I fue un siglo de teólogos, el siglo II fue un siglo de soldados, ¿recuerdas? La diferencia entre que nuestra idea de cristianismo quede en algo en nuestra mente o que sea algo real que día a día hacemos. El conocimiento verdadero es solamente una parte, pero hay una parte que es el día a día. Y este pasaje que hemos leído es un pasaje de escuela bíblica, de hecho, muy estudiado. De hecho, lo estábamos analizando en la escuela bíblica hace un par de semanas, no esta semana, sino la anterior, finalizando el libro de Efesios. Y os invito a todos a nuestra escuela bíblica básica los miércoles a partir de las 8 de la tarde. Ahora estamos con Colosenses, estudiando la carta de Pablo a Colosenses, que va muy de la mano con esta de Efesios. Y estábamos hablando de esto, y habrá que cuando hablamos de una guerra inevitable, pues esté pensando a lo mejor en el Armagedón o en la Tercera Guerra Mundial o la Cuarta. Y nada más lejos de eso, de lo que está Pablo hablando y de lo que yo quiero enfatizar en esta mañana es de la guerra que tenemos encima día a día. De la nuestra. El Armagedón es algo maravilloso. Yo sueño con el reinado justo del Mesías. No hay nada que valga más la pena que estar esperándole a Él y sabiendo que Él nos va a redimir. Y no habrá paz, y no habrá justicia, y no habrá igualdad de nada, no habrá verdadero amor, no habrá una sociedad pacífica, no habrá nada de lo que el ser humano anhela hasta que Jesús sea el Rey proclamado y visible para todos. El reinado justo del Mesías y el milenio y lo que viene después, cielos nuevos y tierra nueva. Esa es nuestra mirada, nuestra esperanza. Pero ahora estamos en medio de una guerra. Ahora mismo estamos en una batalla, una guerra absolutamente inevitable. Y hermanos, es un error grandísimo no verla. Es un error grandísimo vivir como si el cristianismo fuese algo que no tiene que ver con una opción más de vida, entre otras muchas. Una religión más, entre otras. Cuando el cristianismo es vida. Es la vida que Dios nos ha ofrecido a través de Jesús en su muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Sin Jesús hay salvación. Eso es el cristianismo. Y es la verdad, es la única verdad y es un problema no ver esto. Y decir hoy, en un mundo como el de hoy, es un problema esto. El cristianismo es agresivo. Es intrusivo, es un problema en el mundo de hoy, un mundo de opiniones, un mundo en el que se es respetuoso con todo, en un mundo en el que hay que tener cuidado con los derechos de todo, cuidado con decir esto o con decir aquello, cuando el cristianismo es la verdad. El cristianismo es la verdad. Es más, Jesús es la única verdad, sin la cual estamos perdidos. Y en nuestro mundo de hoy, escúchalo bien, en nuestro mundo de hoy no interesa la verdad. El mundo de hoy no, escúchalo, el mundo de hoy no interesa la verdad, lo que interesa es no ofender. No ofender a la persona.
No ofender a tal y tal persona, no ofender a tal o cual colectivo, no ofender, no decir lo que puede ser políticamente incorrecto. En el mundo de hoy se respetan las opiniones y los posicionamientos de todos con tremendo cuidado y la verdad se sacrifica por el hecho de que se sientan bien las personas. Y escuchen lo que quieren escuchar. Y en un mundo como ese, el cristianismo y el evangelio no es bien recibido. Es un problema. Y quien quiera vivir conforme al cristianismo y vivir con el mensaje cristiano como mensaje de vida, está en una guerra, está en un conflicto en el que o bien retrocedes o continúas. Pero el conflicto será mayor cada vez. Y es un error no verlo. Es un error pensar que podemos ser cristianos y estar cómodos y vivir cómodamente. Es una guerra, y es una guerra inevitable. Eso es lo que Pablo está diciendo. Es una guerra en la que tenemos que ser conscientes de si queremos estar en ella o no. Es una guerra en la que tú y yo estamos combatiendo. Y la paz de Dios, sí, la paz de Dios la tenemos dentro, pero no confundas la paz de Dios, Jesús, la paz que Jesús nos da es la paz en nuestro corazón, la paz con Dios, la paz de que sabemos que estamos en paz con Él, pero no confundas la paz interior de Dios con un bienestar en el que estamos bien y tranquilos y como en muchos lugares se ha confundido el Evangelio con un estado de bienestar a gusto. Y que todo lo que tiene que ver con mis circunstancias y mi vida temporal aquí es favorable y bueno, y de lo que tiene que ver con todo bien, todas las circunstancias bien, mi familia genial, fenomenal, gracias, la cuenta bancaria muy bien, gracias, el trabajo todo muy bien, gracias. La paz de Dios no es eso. Estamos en una guerra y por el hecho de que el Evangelio sea nuestra bandera, estamos en contra del 90% de la sociedad occidental, de la filosofía y la mentalidad occidental. Y si queremos mantener nuestros posicionamientos y lo que el Evangelio dice, estamos en guerra. Es una guerra. Y esto es un error no verlo. Es un error tratar de minimizar eso. Es un error tratar de contextualizar el Evangelio y llevarlo a un punto en el que no sea tan ofensivo. Yo sé que tenemos que ser sabios con los de fuera. Y tenemos que caminar con mucha sabiduría en este tiempo. Pero tenemos que saber quién somos. Y tenemos que saber exactamente que estamos en medio de esa guerra. Y aquí nos encontramos con la carta a los Efesios. Pablo está hablando a los Efesios. Efesios es una carta maravillosa en la que habla de la iglesia y Pablo habla de las cosas que Dios ha hecho por nosotros, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, que nos ha sentado en lugares celestiales. Habla de que tenemos que andar. Hay una parte en la que dice las cosas que tenemos que hacer. Y luego llega a los deberes cristianos. Y cuando al final de la carta termina el capítulo 5 hablando del matrimonio, famoso pasaje que siempre leemos en las bodas, las casadas, los esposos, etcétera, etcétera, instrucciones. Después del capítulo 6 comienza hablando de los deberes, de los padres, de los hijos, de los siervos, de los amos. Muy, muy importante leer esto, porque Pablo lleva a la práctica los principios aprendidos. Y después de decir esas cosas, dice esto que hemos visto ahora, una expresión. Por lo demás, hermanos. O sea, ya luego, después de que os he dado instrucciones en cosas concretas que yo veo en la iglesia local que están sucediendo y que necesitan ser corregidas o estipuladas o dirigidas, por lo demás, o sea, en general, ¿qué dice? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En otras palabras, ponte las pilas. ¿Fortaleceos en quién? En el Señor, en el poder de su fuerza. No dice fortalécete, yo te pregunto, ¿cuál es tu fortaleza? ¿Qué es aquello que a ti te hace fuerte? ¿Qué es aquello que te da la vida? ¿Qué es aquello en lo que tú sientes energía y ganas para levantarte cada día y para ir a... ¿Qué es? ¿Es tu carisma? ¿Es tu confianza? ¿Es tu autoestima? ¿Es lo que te vas a comprar? ¿Qué es? ¿Es tu familia? No dice fortaleceos en vuestros argumentos. No dice fortaleceos en vuestro conocimiento, no dice fortaleceos en vuestras ideas, en vuestros proyectos, en vuestros planes, fortaleceos en Él, en el poder de su fuerza. Porque después de hablar de teología y después de hablar de deberes que tenemos cristianos y todo,
la base, hermanos, por lo demás, o sea, fortaleceos, estar fuertes en el Señor, porque está hablando, sí, de que estamos sentados en lugares celestiales, que tenemos que caminar de una forma, pero aquí en esta última parte de la carta lo que está diciendo es, tenemos que estar firmes, 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 y la única manera de estar firmes es fortalecernos en Él, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, y ten esto muy claro en tu vida, porque tarde o temprano, todo cristiano que ama al Señor y que pretende ser honesto con su vida cristiana y con su vida espiritual, tarde o temprano se da cuenta de que esto es una guerra. De que esto no